Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a terminar el tema de la osteitis alveolar. Creo que no se terminó el otro día, ¿o sí? ¿Mandé? Que no se determina. Ok, ahí va. Ahí va. Nos quedamos en lisis del coágulo, creo, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a verlo desde aquí. Recuerden que la osteitis alveolar es un tema en que el coágulo no existe. Después de que hicimos la extracción, el coágulo desaparece. Bueno, hay dos razones. La primera es que el coágulo nunca se forma, como dice aquí. Nunca se forma. Normalmente sucede en pacientes que tienen enfermedades de la vascularización o que tienen especialmente antecedentes de tabaquismo, porque el tabaquismo disminuye muchísimo la vascularización del hueso alveolar. Entonces, cuando tiene muy pocos vasos sanguíneos en el hueso alveolar, en el momento que hacemos la extracción, a veces no sangra nada y durante el procedimiento es muy favorable, pero al final es desfavorable porque el coágulo no se forma. Entonces, en este momento, si se acuerdan del tratamiento, de la técnica de la cirugía, los pasos finales es el tratamiento de la cavidad. Entonces, durante el tratamiento de la cavidad, uno de los pasos es el curetaje de las paredes del alveolo. Entonces, si vemos que no se forma el coágulo, hacemos un curetaje de las paredes y vamos a favorecer el sangrado y que se forme un coágulo, ¿sí? También sucede cuando a veces aplicamos vasoconstrictores directamente sobre el ligamento periodontal. Entonces, pues este vasoconstrictor hace que todo el hueso que se quede sin sangre gracias a la vasoconstricción que estamos generando. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras teorías. La segunda, que es como la más probable, es que el coágulo sí se forma, pero después se disuelve, es decir, genera lisis del coágulo, ¿sí? Normalmente el coágulo se disuelve por factores irritantes, ¿sí? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, pueden ser los enjuagues bucales. Hay algunos enjuagues que contienen alcohol que generan mucha irritación a las mucosas. Y entonces estos pueden generar que el coágulo se disuelva. Y si además teníamos un antecedente de tabaquismo y el coágulo no estaba como tan bien, pues podríamos generar que el coágulo que teníamos se disuelva completamente. Ajá. Otra opción es que hicimos muchísima irrigación sobre el alveolo post-extracción. Entonces a veces irrigamos tanto que esa agua que entra a presión sobre el alveolo hace que el coágulo se disuelva. Ajá. Y otra opción son los microorganismos, cuando tenemos antecedentes de infecciones o cuando los pacientes no se lavan bien, generan que el coágulo se disuelva. ¿Sí? Entonces, algunos pacientes, las drogas sistémicas van a generar también que el coágulo se disuelva. Por ejemplo, los que toman esteroides de forma crónica, pacientes que toman insulina, o pacientes que toman anticonceptivos. Y si analizan estos medicamentos, en realidad hay muchísimas personas que toman alguno de ellos. Incluso puede haber personas que tomen los tres. Entonces, si tenemos este antecedente en la historia clínica, pues vamos a tener una altísima posibilidad de que se presente un cuadro de osteitis alveolar, ¿sí? Entonces, este proceso de osteitis alveolar, aunque es difícil que lo evitemos, hay algunos factores que nos van a indicar que hay una altísima probabilidad de que se presente. Entonces, tenemos que tratar de disminuir todos los factores que estén dentro de nuestras manos para evitar que los pacientes lleguen a esta complicación, ¿sí? Habrá algunos que no podemos evitar. Por ejemplo, si le decimos al paciente que deje de tomar su insulina, pues tampoco porque tome que deje de tomar unas cuantas dosis, se va a quitar el factor de riesgo de todos los meses o años que lleva tomando insulina. Y además le podríamos generar otro tipo de complicaciones. ¿Ok? Otra opción es la contaminación bacteriana. Entonces puede ser que el paciente ya tuviera una
contaminación previa porque hicimos una extracción en un paciente indicado para extracción por una infección odontogénica, o pacientes que tenían un antecedente de pericornitis, o aquellos que están con gingivitis o periodontitis. Recuerden estas cosas o mala higiene oral después del procedimiento. Entonces, todos estos factores, por ejemplo, los podemos controlar antes de hacer el tratamiento. Entonces, ya habíamos visto gingivitis y periodontitis como una contraindicación para la extracción. ¿Ok? Pero si nosotros disminuimos los niveles de placa bacteriana, entonces vamos a prevenir que se generen estas complicaciones. Incluso, tal vez la osteitis alveolar sería la menor de nuestras complicaciones. Si hacemos una extracción en un paciente con periodontitis, es muy probable que tengamos una infección odontogénica. Y un paciente con una infección así, pues ya lo hablamos antes, hay que evaluar si se hace la extracción en ese momento o si le mandamos antibiótico previo. Otros factores de riesgo son el trauma quirúrgico. Entonces, si la extracción estuvo súper difícil y generamos mucho trauma, como se ve aquí, miren el coágulo todo, el coagugajo todo desgarrado, la osteotomía gigante, el alveolo inmenso. De aquí está desgarrado, miren todo esto de aquí. Entonces, todo ese trauma quirúrgico va a generar que aumenten las posibilidades de osteitis alveolar. Está reportado en la literatura que la experiencia de los cirujanos, mientras más experiencia tengan, la incidencia de osteitis es menor, ¿sí? Entonces, eso es un factor que, bueno, tenemos que irlo mejorando con el tiempo. Sin embargo, si ustedes ya saben que es su primera extracción o su quinta, por ejemplo, que en realidad tienen muy poca experiencia, entonces vamos a tratar de, bueno, aunque tengamos mucha, pero hay que ser muy cuidadosos con los tratamientos. Entonces, por ejemplo, si saben que este diente se puede fracturar o que tiene endodoncia o alguna situación que puede generar que la extracción se convierta en una muy complicada, entonces lo canalizamos con otro especialista o nosotros ya tenemos prevenido todo el instrumental, tenemos prevenido todo lo necesario para irrigar, para hacer la osteotomía, la odontosección, etcétera, y no estemos aumentando el riesgo quirúrgico, perdón, el trauma quirúrgico. Por ejemplo, si ustedes necesitan de pronto la pieza de baja para hacer osteotomía y no la tienen preparada, pues todo el tiempo que ustedes se tardan en ir a buscarla y conectarla y etcétera, esos minutos que se agregan al tratamiento se consideran como trauma quirúrgico. Mientras más tiempo nos tardemos, pues más traumatismo se lleva el paciente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la técnica, ¿vale? Inadecuada irrigación. Ya hablamos antes que si irrigamos muchísimo, pues traumatizamos el alveolo. Pero si irrigamos poquito, entonces podríamos quemar el hueso con nuestra fresa, gracias al sobrecalentamiento. Entonces hay que tener cuidado, esto es parte de la técnica, ¿no? Pacientes con tabaquismo, anticonceptivos y corticosteroides orales, sistémicos, pues son pacientes que tienen esta alta posibilidad de presentar osteitis alveolar. Entonces, si tenemos un paciente que fuma, que es femenino y toma anticonceptivos y que además está diabético y toma insulina, bueno, pues vamos a tratar de hacerle la extracción menos traumática posible. Vamos a tratar de evitar aplicar anestesias intraligamentarias. Vamos a mandarle antibiótico preoperatorio para disminuir los microorganismos que pudieran estar presentes. Entonces vamos a tratar de evitar que la osteitis alveolar se presente mínimo o al menos en todos los factores que nosotros podamos controlar. ¿Ok? Entonces no vamos a poder controlar que lleva fumando 20 años, pero sí hacer el tratamiento lo mejor posible o evitar irrigar de más o quemar el hueso. Entonces, bueno, las contaminaciones bacterianas pues son por todo esto, ¿no? La mala higiene oral, tienen que ser muy cuidadosos con lo que le explican al paciente después de la cirugía. Es súper común, así súper común que los pacientes les digan que tienen que no se lavaron nunca porque tenían miedo de lastimar. Entonces, pues más miedo de infectarse que de lastimarse, ¿no? O de tener una osteitis alveolar por no lavarse nunca. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en explicarles a los pacientes que tienen que tener muchísima higiene, ¿sí? Si no se lavan, pues pueden tener una infección o pueden tener una osteitis alveolar. Y va a salir peor que lo que pudieron haberse lastimado con el cepillo. Entonces, bueno, esta es la lisis del coágulo, ¿no? Bueno, es un esquema y todo X. Esta es la evolución. En realidad, lo que dice aquí es que es un proceso de cicatrización muy lenta. Si ustedes no hacen nada, el paciente eventualmente va a mejorar,
porque va a cicatrizar de todas formas. Esta osteitis alveolar es un retardo en la cicatrización. No es una infección, es un retardo en la cicatrización. El coágulo se disolvió, pero poco a poco se va a generar cicatrización y el paciente va a estar bien. Pero mientras esto sucede, pues va a pasar semanas con el dolor. Y eso lo único que va a generar es que se vaya con otro especialista y que perdamos un paciente y que tal vez este otro doctor hable mal de nosotros. Entonces hay que ser cuidadosos. Es normal que veamos el hueso expuesto porque como el coágulo se disolvió, pues el hueso se expone. Entonces el tratamiento es la disminución de los síntomas, ¿sí? Si se acuerdan, comenté que este proceso es un retardo en la cicatrización. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer que se le quite el dolor al paciente. Entonces el tema es que este paciente viene de urgencia porque tiene un dolor que no cede con los analgésicos. Los pacientes les van a decir que tomaron sus analgésicos y que les sirvió unas 2 horas y que después volvió el dolor de forma intensa, que no les sirve. Va a ir en aumento, entonces cada vez le va a estar doliendo peor. Entonces por eso cuando les llamen los pacientes, y ustedes detecten que tienen esta osteitis alveolar, tienen que citarlo lo más rápido posible, ¿sí? Entonces tenemos que generar un ambiente adecuado para la cicatrización y disminución de los síntomas. Ese es el tratamiento, ¿ok? Entonces, anteriormente, por ahí hay doctores que todavía lo hacen un curetaje de la cavidad. ¿Para qué? Para formar un coágulo nuevo. Y sí tienen como un poco de lógica, ¿no? Pues si el problema que tenemos es que el coágulo se disolvió, pues fácil. Hacemos otra vez un curetaje, generamos otra vez sangrado y se va a formar un coágulo nuevo y listo. Y sí tiene cierta lógica, ¿no? Sin embargo, si ustedes analizan el cuadro, el coágulo se disolvió por diferentes factores sistémicos y externos. Entonces, si el paciente ya estaba con tabaquismo, ya tenía insulina y todo lo que hemos comentado, y si además recuerden que el trauma quirúrgico está relacionado con este proceso, y si ustedes le hacen un nuevo curetaje del alveolo, pues es más trauma quirúrgico, ¿ok? Entonces eso va a provocar con muchísimas posibilidades de que el nuevo coágulo que formaron con el curetaje que se realizó se vuelva a disolver en 2 o 3 días y que el paciente empiece otra vez con el dolor. Y entonces, pues vamos a quedar pésimos porque pues ya hicimos una extracción y el paciente tuvo 1000 dolor. Luego lo volvimos a operar porque para hacer el curetaje vamos a necesitar anestesiar otra vez, hacer el curetaje, que se vaya con su gasa mordiendo, etcétera. Y otra vez sale el paciente todo traumatizado. Y para que al tercer día le vuelva a doler de nuevo. ¿Okay? Entonces eso no hay que hacerlo por nada, ¿sí? Recuerden, los factores sistémicos y locales como el traumatismo de la zona siguen presentes. Y si ya se disolvió el coágulo la primera vez, pues hay una altísima posibilidad de que se disuelva de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente disminuir los síntomas. ¿Y cómo hacemos eso si los analgésicos ya vimos que no le funcionan? Primero tenemos que lavar un poquito con clorhexidina, ¿sí? Muy suavemente porque recuerden que le duele al paciente, pero si aquí tiene restos alimenticios, pues hay que limpiarle, ¿no? Una vez que hayamos hecho, tenemos que insertar un material de relleno. Y este material de relleno va a ayudar a que no se meta comida y a que esta zona de aquí, si tenemos el alveolo post-extracción vacío, y estos que están aquí rojitos son como los restos fibrinolíticos, y si le metemos un material de relleno, pues otra vez va a quedar todo cubierto. Y ya no va a estar expuesto a la cavidad oral. Para eso va a servir este material y ya no se va a meter comida. Entonces, este material de relleno, además, debe de tener, propiedades antisépticas. Recuerden que la osteitis alveolar está relacionada con contaminación bacteriana y necesitamos eliminar el dolor, ¿no? Entonces necesitamos que tenga un factor sedante, que no le duele al paciente. Entonces,
¿Qué materiales tienen esa posibilidad? Pues uno es el eugenol, una gasa con iodoformo, y el albogil. Aquí le falta una letra, la L. ¿Sí? Entonces, estos materiales, una gasa con iodoformo o con eugenol, sirven súper bien. La desventaja es que la mejoría es temporal. Entonces tienen que estar viendo a su paciente cada 2 días más o menos para volver a colocar esta gasa. Puede ser que coloquen la gasa llena de iodoformo o de eugenol dentro del alveolo, y este material va a hacer que el paciente tenga sedación y que se le quite el dolor. La dejan unos 10 minutos allá adentro, la retiran y ya se retira el paciente y se va a ir mejor. Otra opción es que le corten un cuadrito a la gasa y que lo dejen allá dentro del alveolo, pero siempre con el cuidado de estarla retirando cada 2 días. Si ustedes la dejan ahí, se va a terminar infectando. Y el albogil es un material que tiene estas mismas propiedades, pero que se va a quedar ahí. Entonces el albogil tiene un poco de iodoformo, que es un antiséptico. Entonces necesitamos que la zona esté limpia para que cicatrice, ¿no? Entonces con el antiséptico se mantiene limpia. Va a tener butoformo, que va a ser un anestésico. Entonces necesitamos que el paciente no tenga dolor. Entonces lo que hacemos es que con este anestésico, pues el dolor se le va a quitar inmediatamente. ¿Ok? Y entonces si el paciente llevaba 2 días con dolor, se sienta en su consultorio y ustedes en 5 minutos que le ponen el medicamento se le quita el dolor así como magia. Y es como magia porque pues es anestésico, ¿no? Y ustedes saben, ponen anestesia y se le quita el dolor. Pero el paciente va a quedar súper impresionado con ustedes de que el dolor se le quitó en ese momento. Sí, así como magia literal. Y también el eugenol, que es uno de sus componentes, tiene un pequeño factor irritante que va a favorecer la cicatrización y tiene un factor sedante que va a hacer que se mantenga esta mejoría y que el paciente no le vuelva a doler. Entonces, estas 3 opciones, estas 4 necesidades que tenemos, se resuelven con este medicamento. Y además ahí se va a disolver. Ahí lo dejan y ahí se va a disolver y ya se quitaron de problemas. Si se fijan, son como unas hebritas, como tabaco. Entonces tenemos que separar bien los tejidos, lavamos con un poco de clorexidina, que sí le va a molestar un poco al paciente, pero si tiene comida aquí adentro y ustedes le empacan el material, pues se va a terminar infectando. Entonces lavamos súper bien y después colocan el medicamento. Es radiolúcido, radio opaco, para que se pueda ver en las radiografías. Entonces lo empacan muy bien en capas. Si ustedes agarran una cosa enorme y se la meten, pues sí le va a servir, pero a veces sucede que cuando los pacientes se cepillan o comen, a veces la parte de hasta arriba se jala y se sale. Y cuando eso sucede, si viene en una sola fragmento, pues se sale todo y le va a empezar a doler de nuevo al paciente. ¿Ok? Entonces, si lo ponen en capas, a veces se sale lo de hasta arriba, pero se queda una parte importante dentro del alveolo, manteniendo su efectividad. Sí, eso cuesta carísimo, como 1,400, entonces cuídenlo mucho. Tampoco es que se nos presentan osteitis, bueno, eso espero, cada rato, pero si lo tienen y tienen el paciente con la osteitis alveolar, va a mejorar rápidamente. ¿Sí? Entonces este medicamento, recuerden, se coloca dentro del alveolo y ahí se deja y ahí se va a disolver y el paciente va a mejorar súper bien. Según este artículo del Larsen, hay una reducción del 60% de la osteitis alveolar cuando aplicamos clorexidina una semana antes y una semana después del procedimiento. Entonces, bueno, es una opción más, porque como les dije antes, ya sabemos que el paciente fuma, que toma anticonceptivos, que tiene mala higiene, que ya, aunque ya limpiamos súper bien, tiene antecedentes de gingivitis y periodontitis, ¿sí? O que además tuvo un pequeño proceso infeccioso, pues lo vamos a hacer la extracción, pero antes, como va a ser algo planificado, pues le mandamos enjuagues de clorexidina. Y esto va a reducir muchísimo las posibilidades de que se genere la osteitis alveolar. Sí, bueno, es una opción. Y esta es algunas referencias ya hay por ahí un poco viejitas, pero todavía están válidas.
Entonces, aquí se terminó esta clase. ¿Tienen alguna duda? Yo, doctor. Dígame. Bueno, es una duda media tonta. ¿De qué está hecho las membranas? Es que, por ejemplo, en las redes sociales luego sigo a cirujanos que hizo que en las extracciones colocan un tipo de membrana, pero esa membrana ¿de qué está hecha? Pues no sé qué membrana sea, pero normalmente las membranas que se utilizan para regeneración ósea están hechas de colágeno tipo 1. A ver, esperen. Bueno, aquí tengo una. Esto que está aquí es un tapón de colágeno tipo 1 que sirve para preservación alveolar. Miren, esto es como un tapón. ¿Sí lo ven? Es como una esponjita. ¿Sí lo distinguen? Ah, más o menos. Y si se fijan ahí, dice, bueno, no sé qué dice colágeno tipo 1 reabsorbible. Entonces viene en forma de esponja, como un supositorio, ¿ya vieron? Entonces sirve para colocarlo sobre el alveolo post-extracción, incluso tiene la forma de un alveolito. Este es un tipo de membrana que se utiliza después de las extracciones. Y esto mismo también viene en forma de lámina. ¿Sí la ven? Esta es una membrana de colágeno tipo 1. ¿Sí? Por ahí está la marca. Entonces, estas membranas se pueden utilizar para después de las extracciones. Hay otras como esta. Esta otra. Esto no es membrana, esto es perdón, se me olvidó. Un hemostático tópico. Entonces es muy común que esto lo coloque después de la extracción dentro del alveolo para evitar el sangrado y para favorecer la formación de un coágulo. Entonces esto está más relacionado con el tema que acabamos de ver. Este es un hemostático para evitar el sangrado. Esto no está hecho de colágeno, está hecho bueno, aquí no dice, pero es de un material químico para evitar el sangrado. Y estas son esponjas de colágeno tipo 1 para regeneración alveolar. Entonces, pues depende del tipo de membrana o el tipo de material que se mete en el alveolo, va a depender de los objetivos que tengas después. Si simplemente es una extracción, pues le pones una esponja hemostática para evitar que sangre y para favorecer la formación de un coágulo. Si lo que quieres es preservar el alveolo y regenerar el hueso, pues le pones un poquito de injerto y lo complementas con esta esponja de colágeno tipo 1 que te mostré. Doctor, otra pregunta, rápido. Entonces, si se coloca la membrana, ¿se puede reducir que se disuelva, o sea, que le dé al paciente osteoitis alveolar? Sí, pero no tanto con la membrana, sino con el agente hemostático. Porque okay, el agente hemostático va a favorecer la formación de un coágulo. La membrana, aunque también genera un coágulo, está enfocada para que cicatrice el alveolo y para que proteja el injerto que se está colocando. Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, el próximo miércoles voy a estar yo y vamos a tener práctica de anestesia. ¿Ya tuvieron? Solamente. Ya, bueno, pocas. Ajá, muy pocas y no todos hemos pasado. Bueno, entonces, no sé a qué sección le toque. No es como súper estricto. Si quieren, vayan personas que no han tomado la práctica de anestesia.
Entonces ese día, por favor, lleven instrumental para anestesiar. Y creo que nos estaban dando anestesia en la farmacia, entonces por eso no hay problema. Pero lleven guantes y cosas y así para poder anestesiarse entre ustedes. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues listo, nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, el lunes iba a haber clase. Ujú. Ok, Nos vemos luego. gracias. Doctor, Mande. ¿me puede regalar al final 5 minutos para preguntarle algo? Ajá.